El coche del futuro. ¿Serán los coches eléctricos? ¿Serán los coches voladores? Acompañarme en este alucinante viaje, desde la invención de los primeros vehículos a motor hasta los coches del futuro. España presenta su superdeportivo Pegaso, en el Salón del Automóvil de 1953 en New York. El Pegaso compite directamente con Ferrari. La Chrysler presentó su futurista coche con motor a reacción, el Turbine. ¿Y qué me dicen del nuevo vehículo de Ford, el Nucleon? Con un pequeño reactor nuclear en el maletero, el Nucleon funciona con barras de uranio y sus ingenieros destacan una gran autonomía. No hará falta parar en gasolineras. El único inconveniente es lo que pueda pasar en caso de accidente. Dale. A la derecha. Dale, para la izquierda. Dale más. Dale.